En Poética de la ausencia, la académica y podcaster española Isabel Cadenas Cañón sostiene que el arte que trabaja con la memoria y el silencio produce una intimidad dialéctica que crea un tiempo que no es pasado ni presente, sino que otro lugar. Una grieta que en ocasiones nos aproxima a la poesía. En esa mirada, tan bella como escurridiza, la memoria solo puede existir en lo intangible, en los instantes y en la forma personal en que navegamos por los olvidos que nos impone el presente. Es, por tanto, una aporía, una especie intransmisible, aunque los hechos que la forjan sean una verdad colectiva, agrego yo. Quizás por ello, al volver a leer las miles de fojas del expediente judicial sobre el crimen de mi padre, hago el inevitable descubrimiento de que entre los registros de 1979 está inscrita una parte de nuestra historia familiar que yo desconocía o había decidido olvidar. Y tomando parte del libro para iniciar esta conversación en esta nueva entrega del Traficantes de Cultura, nos sumergimos en una crónica enternecedora, dura, tierna. Tiene muchas mezclas y la vamos a ir conversando en el trajín de esta conversación. Nos honra que nos haya aceptado, que haya aceptado esta invitación el periodista e investigador Mauricio Weibel, autor de El País del Silencio, El camino de medio siglo para construir justicia para mi padre desaparecido, libro editado y recién editado por Aguilar, y que muy amablemente, repito, aceptó esta invitación a conversar con el podcast. Mauricio, muchas gracias por este ratito para conversar con los traficantes de cultura. No, gracias. Y como te decía, antes de empezar a esta conversación, gracias por invitarme a este grupo de traficantes de la cultura. Y muy agradecido que hayas aceptado y e irnos directamente a un libro que tiene algo, tiene algo distinto respecto de tus libros anteriores que han sido de investigación dura, pura y dura, que tiene esta mezcla entre la investigación y lo personal, porque entremezclas el camino de un país agrietado con tu propia historia personal con tu padre, con José Arturo Weibel Navarrete, detenido desaparecido. Quiero hablar de la idea, quiero hablar de cómo se gesta el libro y qué tan difícil fue para ti el desarrollo de este libro. Bueno, mira, este es un libro que eh, efectivamente es distinto a los otros textos que de los anteriores. Era la traición de la patria, la historia del Paco Gate, la caída de la CFP, los niños de la rebelión. Este es un texto que, si bien tiene elementos del periodismo de investigación, lo que este libro hace es dar vuelta a la cámara, por así decirlo, ¿no? En definitiva, muestra qué significa en un país como Chile buscar justicia en crímenes de lesa humanidad, desde un testimonio que es personal, pero también social, y qué significa en esta tierra, ¿no? Hacer periodismo de investigación cuando son casos de alta exposición pública, ¿no? Incluso el libro, si bien parte en los años 70, termina hoy con justamente los casos de corrupción en la Corte Suprema actuales, ¿no? Los que estamos viendo ahora, que atraviesan, por cierto, toda esta trama del texto, ¿no? Bueno, tú me preguntabas también, para no dejar la pregunta ahí inconclusa, cómo había surgido esta idea, ¿no? La Mm. verdad es que es un texto que me tomó 8 años hacerlo. La gran parte de ese tiempo, lo que más demoró fue encontrar la voz. Era una voz distinta a la voz periodística, ¿no? Es una voz entre personal, periodística, quizás con algunas gotas de reflexiones más, no sé si la palabra es ensayo, pero con algún tipo de reflexiones sobre situaciones que no solo son chilenas, sino que latinoamericanas y a veces globales, ¿no? Es un libro que viaja por distintos estilos narrativos, y que viaja por distintas historias, por distintas décadas, pero que todo va ocurriendo al mismo tiempo, ¿no? Un poco como tú leías al inicio, ¿no? Que la memoria en definitiva es algo que se refiere al pasado, pero que al mismo tiempo está atravesando el presente y construye el futuro, ¿no? Y esa idea de que todo ocurre en forma simultánea está un poco, creo yo, en el texto,
Y claro, eso costó encontrarlo. Y ese fue el camino, digamos, para poder llegar ahí. Yo creo que fueron 8 años de buscar esa voz y unos pocos meses para poder redactarlo. En el comienzo del libro tú hablas de un encuentro con Andrés Valenzuela, Papudo, que es uno de los involucrados en el secuestro de Don José. No le quiero decir Checho porque hay demasiada confianza que él no la siento, así que le voy a decir Don José. ¿Cómo fue? Y de hecho, es más, yo oí de tu historia precisamente por el libro de Nona Fernández, de La Dimensión Desconocida, donde ella toca la historia de este asalto en un bus, donde estaban don Sergio, tú, tu familia, en esta burda escena de un asalto, donde logran capturar el comando conjunto. ¿Cómo hay una cierta separación del periodista del ser humano? Porque tú mismo lo mencionaste, te pones en primera línea con tu historia. ¿Se puede? ¿Hay una cierta profesión, un cierto rigor respecto de que la historia que se está contando es la tuya? Bueno, la pregunta es súper interesante porque aunque somos una familia común y corriente, nos atravesaron hechos muy dramáticos de la historia reciente. De hecho, hay varios libros que tú mencionaste, uno sobre la historia de nuestra familia. Entonces, es una familia común y corriente, insisto, ¿no? Este libro de Mónica González, Los secretos del comando conjunto, que parte con justamente la detención de mi padre. El libro de Nona Fernández, que es más una ficción, ¿no? Donde ella se imagina qué es lo que pensó mi padre en sus últimas horas, además de otras cosas, ¿no? Que cuenta en ese libro Nona. Los libros de La caravana de la muerte, de Patricia Verdugo, los de Javier Rebolledo, los de Chacha Salazar. Y esta es la primera vez que esta historia, que ha atravesado 50 años también del país, la contamos quizá en la voz nuestra, en la voz de una familia, ¿no? Donde parte desde justamente ese momento que es tremendo, que es el momento de la detención de mi padre, José Weibel, que por alguna extraña razón le decían Checho, que era todo de los Sergio. Eh, y el libro parte con el día en que yo llamo, ya de adulto, ¿no? Por cierto, hace unos 10 años atrás, yo llamo a Andrés Valenzuela, que era uno de los agentes que participa en la detención de mi padre, que Valenzuela está hoy día viviendo en Francia, él vive asilado en Francia, porque fue la primera persona, el primer agente que desertó del régimen de la dictadura y entregó toda la información que tenía sobre el destino de desaparecido a Mónica González, que es esta gran periodista que todos conocemos y que tengo el honor de que sea también mi amiga, ¿no? Eh, el libro, claro, transcurre entre lo personal, entre la investigación periodística, que en este caso fue investigar hechos que eran más cercanos, más personales, y transcurre también, diría yo, tratando de hacer una reflexión sobre qué significó para el país, qué significó para América Latina estas violaciones masivas de los derechos humanos, ¿no? Eh, no es solo un testimonio, es además una investigación, pero también es un espacio para la reflexión. Y creo que el libro tiene algo que por eso es su nombre, ¿no? El nombre del país del silencio es porque en parte somos un país que no nos gusta reconocer lo que nos sucede, ¿no? Hace tiempo atrás decíamos que éramos un país sin corrupción, no queríamos verla, ¿no? Ujú. Pero también es un libro que yo creo que deja espacio, que no satura, que deja espacio para que el lector o la lectora pueda hacer también su propia reflexión. No es un libro que solo cuenta, es un libro que también deja silencios. Y creo que esos silencios hacen que cada persona, desde su lugar, desde sus experiencias, eh, pueda darle una vuelta a lo que han sido estos últimos 50 años, o estos últimos 10 años, o estos últimos 5 años, que han sido brutales para nuestra historia. Respecto de los silencios, en una parte del libro tú citas como, como no nos gusta mirar como país. Bien lo decía Violeta Parra que los hambrientos piden pan, plomo les da la milicia, sí. Y citas que el hecho de de la matanza de la Escuela Santa María de Iquique, donde, claro, donde por pedir algo de justicia, el ejército toma esta decisión. Nada muy distinto de lo que ocurrió, lo que pasó, de lo ocurrido con Chile en la década desde el 73 en adelante. ¿Cómo?
¿Cómo termina siendo este país? ¿Cómo termina siendo Chile pasivo en sus silencios? Y también lo tocaste en otra parte del libro con un mal radical que enfrentamos en Chile, como esa banalidad del mal, como lo llamó alguna vez Hannah Arendt. Claro, yo creo que parte de la reflexión del libro es que toda esta violencia no es una violencia por exceso, ¿no? Sino que es una violencia tristemente meditada, ¿no? Es una masacre desarrollada desde la política. La matanza de la Escuela Santa María de Iquique, ¿no? Que tiene canciones, cantatas, poemas, es quizás una de las más emblemáticas masacres, ¿no? Un número enorme de obreros chilenos, argentinos, peruanos, bolivianos, son eliminados en un par de horas porque pedían un poco más de sueldo y pedían, fíjate, poder crear escuelas en las salitreras, ¿no? Para que poder estudiar ellos y sus hijos. Y uno lo mira y dice, bueno, esto es muy parecido a la gente que pedía mejores salarios y educación gratuita y de calidad un siglo después, ¿no? Entonces es tremendo como la respuesta siempre a demandas muy pequeñas de la gente, educación, salario, se traduce en una masacre, ¿no? En esos años fue quizás la masacre de 600 o 3.600 personas. No se sabe cuántos fueron, es así de brutal. Y hoy día, hace unos pocos años atrás, fue los mutilados, la gente que perdió su vista, sus ojos, ¿no? Entonces es muy brutal, ¿no? El ver que la muerte se instaló, la resignación, la desesperanza se instala en nuestra cultura como algo aprendido, ¿no? Y que esta respuesta violenta y el orgullo sobre esa violencia también es algo aprendido. Hace poco vimos como algunos jóvenes eh, así, pues, celebraban, ¿no? Conmemoraban el golpe de Estado. Qué tremendo, ¿no? Mm. Eso de hecho está penado en la ley, si uno quiere, ¿no? La misma, digo, la promoción de la violencia es un acto penado en nuestra legislación, bien o mal, penado, es otra discusión. Pero, pero claramente son situaciones estructurales que nos atraviesan, ¿no? Y el libro trata no de pontificar sobre eso, pero de ponerla ahí arriba de la mesa para, insisto, cada cual le dé la vuelta que quiere. Quiero irme al desarrollo del libro. ¿Hubo que hacer investigación? Como preguntar a tus cercanos, quiénes fueron amigos de tu padre, escarbar en los mismos archivos que tenías respecto de libros anteriores? ¿Cómo se dio eso? Bueno, exactamente, como tú bien cuentas, para hacer esto, primero había que revisar el expediente judicial, que eran varias miles de hojas, ¿no? Luego yo había tenido acceso a archivos secretos de la dictadura y también revisé ese material. Y después viene otra parte, ¿no? Que quizás es la más humana, la más relevante en ese plano, que eran las entrevistas con antiguos amigos, camaradas, con distintas personas, ¿no? Y el intento de entrevista o de diálogo con Andrés Valenzuela, ¿no? Porque finalmente, aunque yo lo llamo, cuando él está de paso por Chile casualmente, la verdad es que nunca logramos generar ese diálogo, ¿no? Yo llamo por teléfono, él dice, sí, sí, me junto contigo, se va al sur del país de vacaciones y cuando yo ya me doy cuenta que no va a entregar información, aviso a la justicia y lo combinan a que entregue la información. Hablaste también, en una parte también hablas de la investigación, de revisar los archivos. Respecto de la investigación para asociación ilícita, los archivos secretos de la dictadura, donde no son archivos, o sea, lo voy a decir en español bien simple, sin citar, parafraseando el libro. Los archivos estaban ahí. Nadie había investigado, digamos que fuiste el primero en decir esto es absurdo, es como esto no es secreto, pero a nadie se le ocurrió escarbar un poco más. Bueno, claro, es que a veces la realidad la tenemos frente a los ojos y no la queremos ver, ¿no? En la Ujú. relación humana, en el trabajo y en este caso en la documentación histórica, ¿no? Para que la gente lo sepa, me pasaron primero unos varios cientos o miles de hojas de archivos secretos de la dictadura, el año 2012. En ese momento me asaltan la casa 3 veces, solo se llevan los computadores y los pendrive. Me llama un ministro del gobierno de Piñera uno, me dice, mira, son los militares. Me lo dice en off, así que no voy a decir qué ministro fue. Y yo le digo, bueno, ministro, si usted lo dice, ¿quién soy yo para, para refutarlo, ¿no?
Y a partir de ahí yo empiezo a ver, a preguntarme dónde hay más de estos materiales, y resulta que todos estos documentos tenían una nota al pie de página que decía con copia al archivo. Y yo dije, no puede ser que esto esté en el Archivo Nacional, ese que está ahí en Matucana, cerca de la Quinta Normal. Entonces me fui para allá y terminé encontrando en el Archivo Nacional, a disposición de cualquiera, que había 100.000 hojas de oficios secretos de la dictadura, que nadie las había revisado. Es muy brutal, ¿no? Es muy brutal. Y, y nada, me senté ahí, estuve 4 años yendo, algunas veces iba más, algunas veces iba menos, pero revisando una por una esas hojas. Con eso salieron, en el fondo, 2 libros, ¿no? Asociación Ilícita, que ya casi no está en ninguna parte, está agotado. Los Niños de la Rebelión. Y en el fondo también sale una parte de este libro, ¿no? Son como 2 libros y medio, 2 libros, 1 tercio, ¿no? A partir de esa documentación que muestra, no muestra tanto los crímenes de sangre, pero sí muestra cómo se construyó la decisión política de la represión. Por ejemplo, aparece toda la discusión sobre de qué edad exiliar a los niños, a las niñas, ¿no? Parece una locura, pero en esos años el régimen discutía eso, cómo exiliar y cómo reprimir niños. Bueno, toda esa información está ahí. Y esa información también, donde también aparece mi padre, mi madre, está también en El País del Silencio, que es este último libro. Y hablando también de, echando a correr la memoria, ¿qué tanto recuerdas a Sergio, a tu padre, versus lo que Sergio, lograste al José. encontrar? A Sergio, Bueno, yo perdón, tengo... es como se me coló, como se me coló Checho, dije, Sergio. No, a don Sí, José. sí. ¿Qué tanto recuerdas a José con el que lograste ver en esta investigación? Bueno, mis recuerdos de mi padre son pequeños. Yo tenía 6 años cuando lo secuestran, cuando íbamos en el bus al colegio con mi hermano de 3 y mi madre de 29. Los recuerdos que tengo son algunos recuerdos buscando regalos de Navidad, algunos recuerdos almorzando, algunos pequeños recuerdos yendo de ocasiones a Pichilemu, pero la verdad es que son recuerdos muy fragmentados, muy pequeños, ¿no? Mayormente la historia de mi padre yo la reconstruyo por lo que fueron sus compañeros de militancia, sus amigos, sus vecinos, sus hermanos, sus primos, ¿no? Pero los recuerdos míos son muy, muy, muy escasos, ¿no? En el fondo, en el marco de la clandestinidad, ¿no? Nosotros nos juntamos como familia cuando yo tenía 5 años. Antes habíamos tenido que estar todos en distintas casas de seguridad y por lo tanto los recuerdos son de algunos meses, ¿no? Y fragmentados, por cierto. Pero es una... Pero es pese a eso, mi padre, mi madre, son una presencia sumamente fuerte en mi vida, creo yo, para bien, para mal tal vez, pero están ahí acompañando siempre. Y qué fuerte es el personaje de tu madre en este libro, sobre todo de la forma en cómo sobrellevó la tragedia y se impuso también a la misma, porque ante todo hay una familia versus el régimen. Exacto, es una historia tremenda la de mi madre. Ella murió muy joven, yo digo siempre que de pena, a los 52 años, eh, cuando yo tenía 27. Y ella, claro, ella se queda sola con sus hijos, participa en lo que fueron los primeros años de la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos, viaja a Europa a buscar apoyo para la resistencia en Chile, la proscriben, ella era profesora de niños ciegos, le prohíben hacer clases, y ella se va sobreponiendo a todo eso mientras al mismo tiempo nos sostiene como familia, ¿no? Es una historia bien, bien fuerte. Yo creo que ella es una historia muy... Yo siempre me la imagino a mi madre como una cordillera de pétalos, ¿no? Entre delicada y fuerte, entre, no sé, esa es la imagen que ella me inspira, ¿no? Y es una imagen además muy política. Creo que mi madre tenía una enorme capacidad de ver lo que iba a pasar con el país y que lo pudo ver mucho antes de que sucediera, ¿no? Lo que iba a pasar con la transición, lo que iba a pasar con los derechos humanos. En fin, creo que tuvo la capacidad de verlo todo con mucho, mucho tiempo, con mucha antelación.
¿Has hecho ese, en el desarrollo del libro, ese paralelismo entre la historia de tu padre y la tuya, respecto de que ambos, siendo, bueno, siendo tu padre militante del Partido Comunista perseguido por el régimen y en tu caso perseguido por tus investigaciones, nombrando el hecho en cuestión del asalto a tu hogar, llevándose computadores, un robo muy milimétricamente diligenciado, muy ordenado? Eh, ¿Has hecho ese paralelismo? Y también, y alguna vez lo hablé con Luis Recabarren Mena, respecto de que hoy tú estás aquí como para, yo soy testigo de que antes fue un error, perdón, un error, un horror. Yo estoy aquí para contar lo que el país vivió, para que no lo olviden, para que ese país del silencio no se quede en silencio propiamente tal. Bueno, son historias entrelazadas pero distintas, ¿no? Yo no soy militante de ningún partido. eh, de hecho, me siento muy lejano a los partidos que hay en Chile. Eh, pero claro, son historias, quizás lo más que me atraviesa, me cruza, me indigna, el hecho de que después de casi medio siglo, ¿no? Siga habiendo en Chile violaciones masivas a los derechos humanos como para el estallido, siga habiendo los niveles de corrupción que vemos, ¿no? Lo que hoy día estamos viendo en la Corte Suprema es tremendo y no deja de ser llamativo que los primeros indicios de esa corrupción fue justamente en el marco de las investigaciones, o saltó en el marco de las investigaciones por el espionaje militar en mi contra, ¿no? Donde aparecen los primeros nombres de ministros de la Corte Suprema vinculados a prácticas al menos cuestionables, ¿no? De tráfico de influencia, eh, falta de imparcialidad y otros. Conversamos con el periodista Mauricio Weibel, autor de El País del Silencio, libro editado por Aguilar. ¿Cómo, qué sensación te deja el libro? Ya publicado, ya con, digamos, con la cierta libertad de que el libro ya, de alguna forma, deja de ser tuyo y es de la gente. Es de la gente a cuál le interesa la historia, en cuál le interesa un poquito de escarbar un poquito de Chile. Gente como uno que no quiere el silencio, que se hable con la verdad. Bueno, sí, el libro ya no es mío, el libro ahora está de los y las lectores, lectoras, ¿no? El libro ya no me pertenece, eso es lo lindo de escribir. Yo creo que sí, es un cierre de ciclo enorme, porque la escritura del libro coincide o termina coincidiendo, ¿no? Con las condenas contra los responsables del asesinato de mi padre y del asesinato de mi tío Ricardo Weibel, el otro su hermano. El libro fue como parte de un gran cierre y también coincide, ¿no? Con el encarcelamiento del juez Poblete y del general Nasal, que son los responsables del espionaje ilegal en mi contra. Y coincide, digamos, además con el escándalo de la Corte Suprema, donde también está involucrados Jean-Pierre Matus, ¿no? Que aparece en el libro mencionado porque es el abogado de Shafik Nassar, el jefe de inteligencia del DINE. En fin, es un libro que parte en los 70 y que termina con un gran cierre, creo yo, de siglo muy actual, que es la situación hoy en la Corte Suprema. O sea, no deja de ser menor, digamos, esta historia familiar, ¿no? Donde parte con la caravana de la muerte, atravesando parte de nuestra historia con el Comando Conjunto, el caso de Goyao, y termina hoy día con la corrupción de la Corte Suprema, ¿no? O sea, todas Ujú. historias que son historias del país, pero que por distintos vericuetos, distintas situaciones, como familia estamos directamente involucrados, como víctimas, claro. Hablaba hace algunos días con Andrés López Aguado, uno de los autores del libro sobre Carmelo Soria, y conversábamos respecto de cómo en los 90, de alguna forma, el caso en especial de Carmelo, donde habla de que él fue muerto dos veces, una la muerte propiamente tal por la Brigada Mulcheni y la segunda por la justicia después de los 90. ¿Cómo hablar después de esta democracia con Mordaza que se instaló después de los 90 con la concertación de partidos por la democracia y con el dictador sin el poder, sin con el poder supremo, pero aún en el cargo de comandante en jefe?
Claro, en el fondo nosotros, después del 90 asumimos una democracia tutelada, ¿no? La gente que es más Ujú. joven quizás no lo sabe, no se acuerda, pero en los 90 y hasta el año 2004, 2005, 2006, todos los millones de habitantes de Santiago elegíamos a 4 senadores y las Fuerzas Armadas elegían a otros 4. O sea, las Fuerzas Armadas tenían la misma tenían el equivalente a 3, 4 millones de votos, una barbaridad, ¿no? Entonces teníamos una democracia tutelada que era muy compleja, ¿no? Una democracia tutelada que era muy difícil de poder avanzar y que, claro, fue cimentando, yo diría, todo este malestar, este agobio de una ciudadanía donde en el fondo no tiene acceso a derechos sociales mínimos, que es la educación, la salud. Piensa lo de la ISAPRE hoy en día, ¿no? O sea, a la ISAPRE le robaron 1.400 millones de dólares a sus propios cotizantes y no pasó nada, o muy poco, ¿no? Lo van a poder devolver en 10 años, pero mientras al mismo tiempo pueden subir los planes. O sea, le van a devolver el dinero a la gente con lo que le van a cobrar de más. Es brutal, realmente es brutal. No, Entonces, chistosísimo. no, pero por supuesto, o Ujú, sea, está bien, las ISAPRES van a tener ujú, 20 años, 10 años, no sé cuánto, para devolver el dinero, y lo van a devolver, en el fondo, con los ujú, aumentos de cotización a la gente. ujú. O sea, por favor, ¿de qué estamos hablando? Si no estamos hablando de 100 millones de pesos, son 1.400, 1.200 millones de dólares. Es brutal, es brutal. Y no se nos olvide que una de las personas que intentó incluso mejorar la posición de la ISAF en este juicio fue la ministra Ángela Ivanco, ex de la Corte Suprema, ex asesora de ISAF. No, es Ujú. realmente un descaro impresionante. Mauricio, en el tiempo que nos queda, quiero darte las gracias por el tiempo, darte las gracias por el libro, porque el libro es tremenda, como lo dije en el comienzo de esta grabación, es un libro duro, pero a la vez tierno, guarda una luz, guarda, lo dijo una vez Charlie, así como busca el símbolo de paz, busca de alguna forma un símbolo de paz, como la reivindicación que merece la figura de tu padre. Y la figura de tu padre, la de tu familia, la de muchas víctimas, que fueron de víctimas de la dictadura, de aquellos familiares de detenidos desaparecidos que aún siguen buscando a sus congéneres, a quienes amaron, a quienes quisieron mucho, y que solamente lucharon por ideas, por la libertad, por nada más. Em, bueno, reitero nuevamente, Mauricio, las gracias por el tiempo y estos minutos finales son tuyos para que digas lo que gusta respecto del libro, de lo que quieras. Bueno, primero, darte las gracias por la comparación con Charlie, que es enorme. Ujú, Lo otro, nada, yo creo que, bueno, invitar a todas y a todos a compartir este libro, que es un libro de memoria, que es un libro de periodismo de investigación, que es un libro sobre el pasado y la actualidad, y que es un libro donde todas las historias van ocurriendo al mismo tiempo, donde el pasado se nos cruza con el presente se nos cruza con el pasado y el futuro. Eh, yo creo que no me gusta decirlo porque es muy autorreferente, pero creo que es un buen libro. Creo que es un buen libro. Eh, un libro que tomó muchos años encontrar la voz, escribirlo, que fue hecho con mucho cariño, con mucha dedicación, y que pretende ser otra gota más en lo que es la construcción nuestra como país de memoria, de identidad, ¿no? Es un libro para que cada cual construya su propia historia, ¿no? Por eso también es un país de silencio. El periodista Mauricio Weibel, autor de El País del Silencio, El Camino de Medio Siglo para construir justicia para mi padre desaparecido, libro editado por Aguilar, en conversación con los traficantes de cultura. Estimado Mauricio, muchísimas gracias. No, gracias y un abrazo enorme a todos los que estén ahí escuchando. Igualmente a quienes nos están viendo y escuchando, gracias por estar ahí. Adiós.